Capítulo 5, primera parte. Al día siguiente, el cielo amaneció de un color gris plomizo y las nubes, embravecidas, se desplazaban cargadas de presagios. Pedro Garandel, al pasar junto al radio, lo conecta, sintoniza la estación Radio Reloj y continúa en busca de los zapatos, mientras su esposa desde la cocina casi le grita que ya puede ir a beber el café. El tic-tac de la estación radial comienza a martillar a intervalos exactos todo el espacio disponible en aquellos minutos en que Pedro se escuece los labios con el café e intenta de manera simultánea conseguir brillo de sus zapatos, que ya no tienen color definido. La esposa, de pie junto a él, sosteniendo en un brazo al niño y con la mano libre el biberón de leche, le habla acerca de todas las dificultades previsibles para el resto del día, desde una tos que no abandona al hijo hasta la leña húmeda acumulada en el fondo del patio que no servirá para preparar el fogón. Un trueno retumbó en la distancia, llenando cada rincón de la casa de un bullicio interminable. Pedro calcula los minutos venideros, luego de que discuta con el asesor el controvertido guión del programa radial. A partir de ese instante, podrá dedicarse a ocupaciones menos incómodas. La entrevista con uno de los creadores de la novedosa cámara de desinfección, el encuentro con los niños del centro escolar y la visita a los pescadores para realizar un reportaje. Y desde luego, sin olvidar ocuparse de las necesidades de Pedrín. Capítulo 5, segunda parte. Pedrín guardó la pluma en el bolsillo de la camisa y luego de cerrar el libro donde acababa de anotar lo sucedido en su turno de guardia, quedó un momento pensativo. Sus ojos miraban hacia un punto indefinido del horizonte, sin ver los relámpagos a lo lejos ni percatarse de la tormenta que se avecinaba. Dentro de unas horas llegaría a la ciudad y sus asuntos quedarían en orden, con la ayuda del padre, por supuesto. Por vez primera ayer, luego de la conversación con él, tuvo la certeza de que existían entre ellos ideas comunes e intereses compatibles. Estaba dispuesto a ayudarlo, a buscar una solución, a tener en cuenta sus demandas de atención. No lo había tratado con apresuramiento, ni había alzado la voz, indignado. Todo lo contrario, comprendía que un joven a su edad ya estaba preparado para formar una familia, e incluso la necesitaba. Recordó su propia época de joven, que ya ha abandonado la adolescencia, y dijo haber atravesado por contradicciones similares. Claro, corrían otros tiempos y las circunstancias eran distintas, pero en esencia comprobaba que la vida de los mayores iba repitiéndose en los hijos y con palabras de tolerancia hacia los errores pasados de Pedrín tuvo una conversación con él como nunca antes la había sostenido. Pedrín se puso de pie cuando entraron los otros dos oficiales. Señaló el libro de la guardia, ellos asintieron y el muchacho caminó hacia la salida. Las lloviznas comenzaban a crecer. Debía apresurarse si quería aclarar la zona oscura de sus relaciones con Cándida. Capítulo 5, tercera parte. Cándida en ese instante acababa de despertar, cansada todavía de la huida atropellada de la noche anterior. Estuvo un rato pensativa en la cama, reflexionando acerca de la conveniencia de conversar con Pedrín. Él se lo había pedido el día anterior, pero no estaba segura de que existiese amor entre ellos en realidad. El descanso y la conversación con la madre le habían ayudado a despejar algunas dudas. ¿Qué sentido tenía aferrarse al cariño de un hombre ajeno a su mundo, que no se hallaba condiciones de vivir junto a ella en plano de igualdad? Sonrió asombrada de aquellos pensamientos, recordando una vez más a la madre y el instante en que le aseguró que entre ella y su padre ahora existía una unión sedimentada y profunda. La muchacha desvió los ojos hacia la ventana y acto seguido se cubrió el rostro con la sábana. Un relámpago acababa de resplandecer a lo lejos con su luz azulosa, y a los pocos segundos el trueno se convirtió en su eco. Lentamente retiró la sábana. Era preferible mirar la vida tal cual era, sin temores absurdos ni falsas ilusiones. Quizás en las pocas horas dormidas todo el amor que creyó sentir por Pedrín se había disuelto en la pesadilla reciente. Él la sorprendió cargando en hombros unos monstruosos animales con dos cabezas y la acusaba de haber exterminado todas las especies que guardaban en aquellos corrales construidos en unas cavernas. Pedrín matizaba la incriminación con palabras obscenas y le suponía el apellido Carvajal. Cándida se puso de pie, lentamente. Volvió a sentarse en la cama, sosteniendo entre las manos la cabeza dolorida. Estaba a tiempo todavía de conversar con el padre antes de encontrarse con Pedrín y hablarle francamente, como solía hacer antes de que éste apareciera en su vida vestido con un traje militar de gala, hermoso e imponente como un héroe de los filmes que ella veía encerrada en el cuarto. Capítulo 5, cuarta parte.
Gustavo conectó el radio sin desconcentrarse de la conducción del vehículo, atendiendo cada irregularidad del terreno, cada charco, cada posible bache. Le disgustaba manejar cuando llovía y mucho más en las ocasiones que las tormentas entraban por la costa amenazando inundar las calles aledañas. Vino a su mente el compromiso contraído con Trinidad. En horas del mediodía Cándida y Pedrín se encontrarían y el padre del muchacho había manifestado la intención de ayudarlos. Debía de haber conversado con la hija antes de salir, pues llegar de improviso frente a ellos tres podría resultar ofensivo. Sin embargo, el aviso recibido no admitía demoras. Perder la oportunidad que se le brindaba, a pesar de la tormenta, era quizás no volver a tenerla. De todas maneras, piensa en el momento que aminora la velocidad, pudo haber dedicado unos minutos a Cándida. La voz del locutor anuncia la suspensión momentánea del programa e informa las condiciones meteorológicas. Acelera lentamente. El automóvil levanta una ola al pasar por uno de los charcos recién formados en la carretera mientras decide que su deber de padre es no dejar sola a Cándida con sus dificultades. Capítulo 5, quinta parte. En pocos minutos la lluvia había arreciado de tal manera que resultó imposible para Pedrín recorrer los escasos metros que los separaban de la carretera. Además, hubiera sido inútil intentarlo. Los vehículos que pasaban por allí no detendrían su marcha, a casi nadie le agradaba recoger a un pasajero desconocido en esas condiciones de tormenta. Caminó hasta la pequeña oficina donde trabajaba con los mapas de entrenamiento y se entretuvo en ocupaciones nimias. Probablemente nunca quiso a Cándida Moreno y todo no fue más que el capricho pasajero de unas noches de lujuria. Registraba con calma en su memoria y descubría expresiones de ella que ahora comenzaban a parecerle sospechosas. Aludían a la pertenencia de ambos a distintos mundos, como si existiera entre los dos una barrera. Antes, esas frases habían pasado para él inadvertidas, pues solo le importaban los besos de la muchacha y sus caricias. En cambio, en ese instante le encontraba otro sentido, diferentes intenciones. Quizás ella nunca había asegurado. Pertenecemos a mundos diferentes, pero él así interpretaba expresiones como, debes prepararte para entrar a mi casa o el día de tu cumpleaños te regalaré algo que jamás has visto. Capítulo 5, sexta parte. Cándida escuchaba con aparente atención el parloteo de la madre mientras Ermelinda les servía el desayuno, cuando en realidad trataba de concentrarse, de mirar hacia adentro su propia existencia, dudosa ya de sacrificar un mundo nítido y esperanzador por un hombre cuyo destino no puede prever y que al final quizás acabaría por defraudarla. Trinidad, a su lado, trataba de explicarle los riesgos que corrían las mujeres al responder a los dictados del corazón, pensando en las desdichas que había soportado al lado de Gustavo. La muchacha la miró a los ojos procurando entenderla, en un intento más por recuperar la distancia recorrida en contra de sus padres, ofendiéndolos incluso si ellos atacaban su amor hacia Pedrín. Ermelinda acabó de colocar el agua retirándose con sus pasos cansados. Solo quedaba ahora el espacio entre la madre y la hija, abierto a las confesiones. El viento golpeó las puertas y ventanas con un zumbido amenazante. Capítulo 5, séptima parte. La mesa del fondo en el restaurante de la playa se encuentra vacía, como todas las demás. Aquí pretendían encontrarse Cándida y Pedrín para esclarecer algunos lados oscuros de las relaciones que mantenían desde hacía más de un año. También estaría Pedro, porque no iba a dejar a los dos muchachos a la deriva, aunque para defenderlos tuviese que renunciar a su propio matrimonio. Así de trágico se había puesto Pedro Garandel esa mañana, cuando con las primeras lloviznas alcanzó la calle y silbando una canción de moda, se dirigía a su trabajo protegiéndose del agua debajo de los portales. Gustavo Moreno había decidido llegar a la mesa del fondo cuando ya ellos tres hubiesen comenzado a conversar. Contaba con la sorpresa de Cándida, el temor de Pedrín y la indignación del padre de este. Él, en cambio, sonriendo bondadoso solicitaría permiso para ocupar la silla vacía. Es más, indagaría que deseaban beber como aperitivo. Bien, amigos, pensaba decirles juntando las manos con los codos puestos encima de la mesa como era su costumbre, ya que nos hemos reunido, es hora de entendernos. Pedro no hubiese contestado. Era demasiado astuto para dejarse envolver por las trapacerías de este señor oloroso a perfumes de mujer, vestido siempre con camisas de mangas largas, aunque hiciera un calor sofocante y que en una oportunidad se había atrevido a calificar a Pedrín de vago, perseguidor de muchachas honestas y otras ofensas de las cuales era preferible ni acordarse.
Hablemos con franqueza, repetiría Gustavo al concluir que sus palabras iniciales no causaban impresión alguna. Pedrín sí se encontraría impresionado. Como de costumbre, el dinero en los bolsillos era escaso y le iba a resultar incómodo sentirse una especie de anfitrión en bancarrota. La tormenta impidió el encuentro de los cuatro en el restaurante de la playa y ese día tampoco hubo comensales allí. Como otras veces en tiempo de lluvia torrencial, las olas cubrieron los arrecifes y el mar avanzó por la arena hasta chocar contra los muros del restaurante. Algunas cajas de cartón vacías se impregnaron de agua y los únicos sacos existentes en el almacén estuvieron a punto de salir navegando. Ninguno de los cuatro pudo llegar al restaurante. Capítulo 5, octava parte. Meses después se repitió una tormenta similar mientras Gustavo viajaba por Europa en asuntos de negocios. Cándida estaba sola en la casa y cuando había pasado todos los cierres de las ventanas, escuchó que tocaban a la puerta. «Es Ermelinda», pensó, la vieja soqueta. Siempre olvida la llave cuando sale. Fue a abrir y al ver una figura de hombre a través de la rendija intentó cerrar de nuevo. El empujón del brazo potente de Pedrín se lo impidió. «¿Qué quieres?». Él, por toda respuesta, colocó un pie entre el marco y la puerta. «Déjame pasar». La muchacha presionaba la puerta hacia afuera. «Vete». Junto con la petición se escuchó un suspiro. La puerta fue abriéndose. El hombre avanzó sonriente. «¿Por qué me abriste?». Cándida recorrió el cuerpo del hombre con la mirada. Levantó un brazo con un gesto involuntario y el sonido de las pulsas de oro lo excitó. Empezaron a besarse. Capítulo 5, novena parte. Días después, Pedrín estuvo conversando con Rosina durante una ausencia ocasional del coronel Martínez. Llovía y la mañana era de un color gris oscuro. La muchacha, aprisionada en los pantalones del uniforme militar, lucía apetecible. Reía constantemente con las historias de Pedrín sobre los sueños que lo atacaban con frecuencia. En uno de estos, según él repetido noche tras noche, ella se presentaba para conducirlo hasta el cielo y al descubrir que ambos se hallaban desnudos decidían continuar hacia el infierno. Un cuento detrás del otro, un trueno tras otro, entraron en el terreno de las confidencias. Ella no era la amante del coronel Martínez como opinaban algunos. Tampoco estaba enamorada de ninguno de los hombres de allí. Una confidencia encima de la otra, un relámpago entre trueno y trueno, acabaron acariciándose las manos y cuando sus bocas empezaron a entreabrirse para marchar por otros rumbos, escucharon la voz de alerta gritada por el soldado de la guardia. Pedrín, fastidiado, recogió la camisa del suelo. Nunca como esta vez le incomodaba que llegase el coronel Martínez. Capítulo 5, décima parte. Años después, Pedro Garandel caminaba despacio por las calles de la ciudad, auxiliándose con un bastón. Se detenía en las esquinas en espera de que alguien le ayudase a cruzar. No le gustaba hablar del pasado, lleno de malos recuerdos. En esas oportunidades, siempre acababa rememorando los pormenores del accidente, y enfermo de nostalgia durante unos cuantos días lloraba encerrado en su cuarto. No había vuelto a beber desde aquella oportunidad, no compartía ni un momento con sus antiguas amistades, apenas visitaba a los familiares. Era un solitario. Caminaba por las calles acompañado de su bastón y esperaba con tristeza en las esquinas. Capítulo 5, undécima parte. En Barcelona, Gustavo Moreno estuvo pensando durante 4 meses qué actitud asumir ante sus conflictos personales. No estaba seguro de que Trinidad todavía lo quisiera, si es que alguna vez lo amó, y Cándida acabaría por tomar un rumbo independiente. Contó con paciencia cada uno de los 122 días, anotando la fecha en una pequeña libreta. Cada noche libraba una nueva batalla consigo mismo, sopesando las acciones y sus consecuencias. Era como una gota de agua encima de la cabeza, gotas que se convertían en dudas, reflexiones, enigmas. Hubo oportunidades en que recordó los conflictos de Hamlet y no pudo evitar una sonrisa. En vez de disfrutar la vida, se decía en ciertos instantes, empleó el tiempo estudiando aspectos insulsos sobre el desarrollo de las relaciones mercantiles y el comportamiento de los individuos ante el trato deferente y cortés, oferto facilidades de pago y muestro fotografías en colores que hermosean la realidad. Llegado el día 123, Gustavo emprendió el viaje de regreso. Trinidad y Cándida lo recibieron emocionadas. Comprendió una vez más que en la distancia las pasiones se exacerban y con la soledad la imaginación acaba por convertirse en la búsqueda del eterno movimiento. Capítulo 5, duodécima parte.
En una ciudad cosmopolita, Cándida Moreno habría esperado a Pedrín sentada en una mesa de un pequeño restaurante. Las olas chocarían contra las paredes del fondo y su rugido sería similar al de miles de fieras enjauladas. Precisamente en ese momento habría llegado Pedro Garandel, acompañando a su hijo, y darían inicio a una conversación amistosa. El único obstáculo sería la presencia de Gustavo, quien aparecería de improviso. Pedro lo aborrecía porque utilizaba perfumes con olor a mujer. Pedrín siempre le había temido por sus aires de grandeza, y Cándida lo consideraba un cobarde. Capítulo 6, primera parte. Meses después, al igual que cada día, Pedro Garandel salió apresurado de la casa, dando un portazo violento, y ya no escuchó más el llanto del niño, un llanto cotidiano. Apenas los oía levantarse de la cama y buscar a tientas las chancletas, iniciaba unos gemidos cortos e intermitentes, más bien una especie de ronroneo. Las veces que ellos no le prestaban atención y salían del cuarto ofendiéndose uno al otro, sobre todo en las ocasiones que olvidaban situar la aguja del reloj frente al número 5, el ronroneo se transformaba en gemidos entreverados con jipidos y palabras incomprensibles para otros, no para los padres que ya conocían su código verbal. Y si el conflicto entre Pedro y su esposa era de tal magnitud que entre alimentar 2 pollos minúsculos guardados en una jaula situada en la cocina, y prender un fogón en el patio con trocitos de leña y basura reseca optaban por la segunda acción, entonces el manantial de llanto se desbordaba, y no podían contenerlo sino con 2 biberones de leche. Precisamente en ese instante Pedro ha huido del bullicio que arman el niño y la madre. Ella grita tanto como éste y además protesta porque debe desgastar sus pulmones soplando los pedazos de madera y el humo le penetra hasta por los ojos. Cuando inicia el ascenso de la pequeña cuesta que lo conducirá a su destino, todavía recuerda el gesto airado de la mujer en clara señal de protesta contra la bata de casa raída por cuyos agujeros asoma la piel en la que comienzan a formarse grietas. Mientras camina sin apresuramiento, piensa en las intenciones y deseos de Pedrín. Varias bicicletas pasan casi rozándolo, le gritan que se aparte y uno del grupo lo trata de manera obscena. Cuando reacciona la respuesta se le queda atravesada en la garganta. Sube a la acera y continúa inmerso en sus pensamientos, dándole vueltas al asunto, buscando una solución para las inquietudes del hijo. Las luces en el interior de las viviendas parpadean y al apagarse por completo, comprende que tampoco hoy podrá utilizar su mesa de trabajo en la estación radial y tendrá que salir a deambular, en busca de un sitio donde elaborar el guión del próximo programa que le queda pendiente. O tal vez aproveche para ir donde Pedrín. Al llegar a la panadería calculó la cantidad de personas que esperaban. Preguntó en voz alta y al fin le respondieron sin muchos deseos desde el principio de la fila. Se mantuvo silencioso durante todo el tiempo. En la actualidad, no entablaba conversaciones en aquellos sitios, temeroso de provocar un escándalo. Semanas antes, una mujer de edad avanzada contestó con violencia a un comentario suyo sobre lo fastidiado que estaba de hacer colas. Le preocupaba la situación de Pedrín. A su edad, la vida podía detenerse en una mujer y sentir el impulso de proceder como uno de los muchachos del barrio que debajo del laurel bebían y fumaban a toda hora. La novia lo había abandonado por otro del propio grupo y la esperó una noche en una esquina solitaria armado de su rencor y del miedo al ridículo entre los demás, quienes mugían cuando él llegaba. O como uno de sus compañeros de trabajo, que luego de una discusión violenta con la esposa, lo sorprendieron con una soga al cuello. No, Pedrín no era de esos. ¿Y si lo era? ¿Y si en realidad su capa exterior no era tan dura como aparentaba? Sin salir de la duda, entregó el dinero junto con la pequeña libreta donde anotaban las mercancías controladas según una norma gubernamental y luego de recoger el pan estuvo fracciones de segundos pensando en qué dirección quedaba su casa. Después de desayunar, salió a toda prisa sin escuchar apenas las advertencias de la esposa sobre la conveniencia de recoger al niño en el círculo infantil más temprano que de costumbre. Ella quedaba allí, en su lucha diaria contra los zapatos del hijo que no querían entrar en sus pequeños pies y murmurando ofensas contra el marido, quien consideraba una estupidez dedicar el tiempo a la crianza de 2 pollos tan pequeños debajo del fregadero. Ella quedaba indignada como siempre contra Pedro, quien casi no abría la boca por estar pensando en el mayor de sus hijos.
Y cuando Pedro Garandel entró al edificio donde trabajaba, apenas vio a su amigo Felipe la sonrisa se le desbordó amplia y benevolente. En presencia de todos los que habían llegado y marcaban la tarjeta en el reloj o comentaban alegres sobre las fiestas de la noche anterior, Pedro solicitó la bendición a su amigo y fingiendo voz de anciano desdentado le aconsejó elegir entre dos caminos, siempre el peor. Muy pronto reinó en aquel pequeño espacio la algarabía de gente despreocupada, jaranera y divertida con cuanta broma se escuchaba. Alguien rogó atención y Pedro no pudo contenerse, al menos dentro de su cerebro. Le molestaba oír hablar a Román y hoy tendría que escucharlo durante casi media hora como otras veces en la habitual reunión matutina. El resto del día apenas le alcanzó a Pedro para elaborar todos los escritos que se había propuesto y visitar a uno de los creadores de la cámara de fumigación. Cuando llegó al laboratorio, estaban esperándolo todos los que habían contribuido a construir la cámara y conversaron durante casi 2 horas. Al final de la tarde, luego de regresar a su casa con las mercancías que fue a comprar, se bañó y comió apresurado. Había determinado encontrarse frente a frente con Cándida Moreno porque estaba en juego la felicidad de Pedrín. Capítulo 6, segunda parte. Días después, Gustavo se niega a creer que al automóvil fuera a fallarle el encendido. Debe recoger a los visitantes en el aeropuerto alrededor de las 9, y apenas le quedan unos minutos para desayunar. La noche anterior ha abusado de la bebida. Supuso la borrachera desde que las botellas comenzaron a circular y la cantidad excesiva terminó por derrotarlos a todos. Ahora recuerda con imprecisión cómo se acercaba a la olla hirviente y en presencia de sus vecinos retiraba la tapa para olfatear aquella mezcla de plátanos, boniatos, yucas, calabazas y huesos que él catalogaba allí, en medio de la calle, para que nadie se atreviera a desmentirlo, como manjar exquisito de los dioses paganos. También cantó las coplas del pirata y el cofre del muerto, abrazado de uno de los vecinos tan borracho como él, las décimas que elogiaban las delicias del acto sexual y las cuartetas sobre el trato del esqueleto. Entra a la casa resignado y le pide a Ermelinda que primero le sirva café sin azúcar. Luego de tragar una pastilla y consumir el vaso de agua casi completo, comienza a masticar el bocadito. Cándida le parecía anoche una muchacha feliz. Ha cambiado mucho de parecer a partir de la conversación sostenida con Trinidad la noche anterior al día de la tormenta. Ya no consideraba a Pedrín el único hombre sobre la tierra, todo lo contrario. Era un individuo común y corriente, capaz de cometer actos de heroísmo o de bajezas humanas como cualquier otro. Le ordena a Ermelinda traer otra taza de café. Si de pequeña le hubiese dedicado más tiempo a Cándida, nunca habría estado a punto de perderla para siempre. Porque, para él, de ella casarse con alguien ajeno al círculo de intereses en el cual se movían, quedaría convertida en otra persona. No podía aceptar que su hija estuviese obligada a trabajar para subsistir. Después de intentar comunicarse con su secretaria por teléfono sin lograrlo, abre la verja de hierro más pequeña y comienza a caminar por la acera. A lo lejos el mar ruge violento y él recuerda la mañana de la última tormenta que azotó la ciudad. Lentamente, marcha a lo largo de la avenida sombreada por laureles. Una brisa agradable choca contra su cuerpo, pero él apenas la percibe. Avanza sin deseos y al llegar al cruce de ambas calles, alguien le grita desde un automóvil. ¿Qué te pasó?, pregunta asombrado el hombre que va al timón. Y jamás te había visto a pie. Amanecí roto, contesta Gustavo. Su voz es de fastidio. Interroga al otro con la mirada y es como si pudieran entenderse sin hablar. Sube, le dice el hombre. Gustavo sonríe. Una sonrisa de agradecimiento. El resto de la mañana transcurre para él entre frases protocolares, conversaciones por mediación de un traductor y brindis de cócteles. Los cumplidos no se escatiman dentro de la oficina de Gustavo, una espaciosa sala con una mesa redonda y varias sillas acolchadas a su alrededor. Como agradable fondo de aquella especie de recepción, se escuchan las canciones de un trío profesional y el entrechocar de las copas. Un ligero mareo sacude la cabeza de Gustavo, mareo bien distinto al de la noche anterior, cuando en una oportunidad creyó estar bebiendo alcohol de precalentar fogones. Aquí es distinto. Las expresiones son cultas y comedidas, y conducen a un objetivo tangible para él: viajar de nuevo al extranjero.
Avanzada la tarde, mientras con los ojos semicerrados descansa en una cómoda silla frente a su amplio buró, vuelve a pensar en Cándida. Y en Trinidad. Últimamente encuentra esquiva a la esposa, su comportamiento resulta poco habitual. No en la cama desde luego, cuando carcomidos por la lujuria avanzan uno contra el otro con claras intenciones de devorarse hasta el último resquicio de cordura. Más bien sucede en los momentos que pudieran dedicar a la conversación franca y abierta sobre temas íntimos, personales. Por supuesto, no sospecha la existencia de otro hombre en la vida de su esposa, eso jamás. Trinidad es demasiado pura y honesta como para traicionarlo. Pero no le caben dudas que algún conflicto la roe por dentro y no quiere confesárselo, quizás con el objetivo de no perturbarlo ahora que al fin el viaje suyo a Noruega es casi una realidad. Se pone de pie, enérgico. Mira el reloj y pide a la secretaria que marque un número telefónico. Espera unos instantes y escucha la señal de ocupado repetirse una y otra vez. Sacude la cabeza contrariado. Cuán difícil resulta hablar con Pedrín. Oprime de nuevo el botón del intercomunicador y le ordena a la secretaria que venga a organizar la oficina. Cuando entra la muchacha, una hermosa joven ataviada con bisuterías de artística elaboración y olorosa a perfumes exóticos, la mira con codicia. Cuando termine, avise a Remberto que me recoja, dice. Acaba de tomar una decisión. Irá a conversar personalmente con Pedrín. Capítulo 6, tercera parte. Años después, llegaría a saberse que la intención de Pedrín no era discutir con Carvajal, ni entrar en conflictos con él. Simplemente, esclarecer algunas dudas y equívocos surgidos por culpa de Augusto, a quien siempre tuvo por amigo. Era difícil para él criticar de esa manera a alguien al cual se sentía unido más que por los años, por las alegrías y vicisitudes experimentadas en común. Pero le hablaba con franqueza, Carvajal. Jamás he dudado de su integridad como revolucionario. Pedrín se irguió, respetuoso. Estaban los dos solos en la oficina, nadie podía escucharlos pues finalizado el almuerzo casi todos iban a la habitación del fondo a dormir y las mujeres salían hacia la casa aledaña donde descansaban. Por lo tanto, hablemos con franqueza, exigió Carvajal. Los detalles ofrecidos por Augusto se le parecían demasiado a los recuerdos que guardaba en su memoria desde hacía años, y no veía la necesidad que tendría este de mentirle. Envidia, Carvajal, razonó Pedrín, preocupado. Nunca faltaba un contratiempo en la vida. Estaba a punto de lograr sus propósitos y surgía el inconveniente de la desconfianza por parte de Carvajal. Sin su apoyo, resultaba prácticamente imposible triunfar en sus aspiraciones personales. Y no es que le importase para sí mismo, sino porque necesitaba demostrarle a Cándida su valor por encima del de cualquier otro de sus actuales pretendientes. Carvajal se colocó debajo del ventilador con el objetivo de secarse el sudor que le corría desde la frente hacia las papadas. Agitó ambos brazos. Yo no tolero burlas de ningún tipo contra mí. Pedrín estuvo a punto de echarse a reír, de confesarle que efectivamente Augusto tenía razón. Entre los dos habían dibujado el muñeco panzudo que apareció en el mural con las leyendas obscenas y la clara alusión al robo de animales en los corrales. Sin embargo, le dio un manotazo a la idea. Usted me conoce desde hace años, trató de convencerlo Pedrín con su mejor carta de triunfo. La seriedad de carácter que todos le suponían. El otro quedó en silencio unos instantes y Pedrín trataba de no mirarlo. Temía explotar en una risotada y confesar que el domingo anterior en el cumpleaños del hijo de Augusto alguien había sugerido buscar una foto de Carvajal y colocarla en el lugar de la cabeza del burro. Eran bromas que utilizaban en la unidad militar con cualquiera, aún en su presencia, pero que Carvajal hubiese tomado como una grave injuria contra la autoridad representada por su persona. El hombre grueso acaba de desabotonarse la camisa y avanza hacia una de las camas, más calmado. Ha estado a punto de sonreír. Olvidemos esa vaina, muchacho. Luego de quitarse la camisa, el teniente coronel se sienta en la cama comenzando a desacordonarse los zapatos. Me has convencido, teniente Garandel. Mereces que proponga tu ascenso al grado de capitán. Pedrín suspira aliviado. Ahora tiene la certeza de que podrá reconquistar el amor de Cándida Moreno. Ella tendrá que admitir su triunfo cuando lo vea con los mismos grados que Martín Requenas. Capítulo 6, cuarta parte. Cándida Moreno tiene la sensación de estar caminando encima de la nieve. Siente temor de que la ventisca se repita. Jamás pensó verse vencida por la distancia, el cansancio y el aburrimiento.
Al llegar a la esquina escucha una música que la llena de nostalgia. Se trata de un enamorado a quien el destino le roba su amor, porque destruye la amada en un accidente. Jamás pensó que la distancia fuese tan demoledora como para aniquilar sus ilusiones en unos segundos. Entretenida en tales pensamientos, no advirtió cómo transcurrieron las horas, los días, los meses y los años. Quedó convertida en una anciana y con el báculo no solo ahuyentaba a los perros que pretendían morderla, sino también llamaba la atención de la gente para que la ayudase a cruzar la calle. A nadie le importaba, ninguno preguntó si tenía que pasar hacia el otro lado. Los niños empezaron a confundirla, y cuando desde una nube le gritaron que se apartara, creyó descubrir la añorada voz de Pedrín. Entonces recuperó las ilusiones y con esta la juventud. Pero de todas maneras la gente continuó pasando por su lado sin importarle los sufrimientos de ella. Le indignaba haber abandonado las comodidades de su habitación, los servicios de Ermelinda, el amor enfermizo de la madre y las preocupaciones del padre, para venir hasta aquí, donde la nieve nunca se derretía, al espacio de coincidencias sin ancianos ni sus ideas anquilosadas, en busca de Pedrín, y que él estuviese casado con la secretaria del coronel Martínez. Al menos le quedaban las ilusiones, porque la juventud no podía detenerla indefinidamente. Y volvió a llorar, como cuando era niña y deseaba un juguete. Entonces despierta con los ojos anegados de lágrimas y comprende que no se ha movido de su cama. Capítulo 6, quinta parte. Sin necesidad de recurrir a subterfugios, Gustavo Moreno logró conversar con Pedrín. La carretera estaba solitaria ese domingo en la mañana, y de casualidad coincidieron. Pedrín vestía un traje deslavado, casi blanco, y el cansancio se reflejaba en su rostro cuando detuvo los pasos en medio de la carretera y le hizo señas al automóvil. El chofer frenó unos metros delante y él correteó el breve espacio, eufórico. Primera vez en los 7 meses de hallarse en esta zona que un vehículo particular lo recogía. Porque no todas las personas en el mundo son iguales, alegó Gustavo mientras extraía una cajetilla de cigarros y le brindaba a Pedrín. Asombrado por la marca, este aceptó, pero se abstuvo de manifestar estupor. La de hoy sería una historia digna para contársela a Augusto. Lo recogían en un automóvil cuyos asientos estaban forrados con auténtica piel de conejo, oloroso a perfume del más caro, y encima de ello le obsequiaban un cigarro extranjero. En un momento de su conversación durante el trayecto, Gustavo calificó a los jóvenes actuales de irresponsables, y Pedrín se opuso a ese concepto. Los jóvenes constituían una generación y en cualquier época de una forma o de otra representarían al futuro contra el pasado, yendo a la guerra para luchar por la libertad o raptando doncellas con el objetivo de romper convencionalismos. Gustavo movió la cabeza, admirado. Sonrió ligeramente pensando a la vez que este muchacho no era ningún estúpido. Era de esos individuos a los que podía ayudarse a escalar el primer peldaño de la vida, con la seguridad de que al final conquistarían solos el mundo. ¿A qué piensas dedicarte cuando termines el servicio militar?, indagó. Pedrín no anduvo con vacilaciones para contestar. Continuaré estudiando, dijo. Se propuso no perder de vista a este joven. Tendría una edad similar a la de su hija, y como ella ansiaba aprender todo lo nuevo. Adivinaba en la mirada suya la resolución del vencedor. Siguieron conversando, ajenos a las circunstancias que estaban poniéndolos en contacto, porque Pedro Garandel en aquel mismo instante entraba al instituto preuniversitario dentro de un vehículo preparado para transmitir programas a distancia, y cientos de muchachos uniformados lo rodearon. Los estudiantes no parecían cansados a pesar de que además de las clases en horas de la mañana, por la tarde habían deshiervado con las manos unos extensos campos sembrados. Capítulo 6, sexta parte. El chofer concluyó las maniobras y todas las gargantas corearon consignas y lemas alegres, de un optimismo indiscutible. Una muchacha rubia, de ojos hermosos y a quien el uniforme no le restaba belleza como algunas otras de las que por allí venían a curiosear y a pedir canciones de moda, llegó donde Pedro. Sin preámbulos, le preguntó. ¿Es aburrido su oficio? La pregunta lo sorprendió. Había aprendido a conocer a las personas, su trasfondo humano, de acuerdo a las respuestas que ofrecieran durante las entrevistas. Se jactaba entre sus compañeros de haber descubierto a un ladrón 10 años antes que el individuo pensara cometer el delito. Cuando lo entrevistó para uno de sus programas, siendo entonces un trabajador sin cargo alguno, encontró que sus palabras resultaban falsas. 10 años más tarde, como director del mismo lugar, fue encausado en condición de autor de un desfalco de incalculable envergadura. Sin embargo, conocer a las personas por las preguntas que formulasen no era oficio de periodista.
No obstante, sabía que aquella muchacha no solo era atractiva y aventajaba a sus restantes compañeras por la profundidad del pensamiento, sino además que el deseo sexual estaba consumiéndola y acabaría por encontrar a un tonto que se enamorase de ella perdidamente. ¿Cómo te llamas? Atinó a preguntar Pedro, cuando ya iba a sucumbir contestando la interrogante de la muchacha. Cándida Moreno, dijo ella indiferente y empezó a alejarse. Capítulo 7, primera parte. Meses después, la vida no transcurrió como todos los días para Pedrín Garandel. Mientras el camión en que iba devoraba los kilómetros, su mente marchaba hacia atrás, cuando era tanta la oscuridad que de solo pensarla, aterraba. Una tras otra, horas de lluvia mantenían a Pedrín con el cerebro ocupado en pensamientos distantes de sus preocupaciones privadas. Entre él y Carvajal tenían la responsabilidad de organizar el traslado de los animales desde los corrales hacia un lugar seguro, controlar el cumplimiento del relevo de la guardia, velar por que los soldados durmiesen al menos 6 horas, para evitar su agotamiento y sobre todo mantener la disciplina. Conocía a fondo a sus subordinados gracias al trato franco y camaraderil que empleaba con ellos y sabía que aunque casi todos eran prácticamente imberbes, si se les hablaba desde el lado humano, podían evitarse castigos que a la postre los convertirían en unos rebeldes. Impidió la sustracción de unas aves que los soldados pretendían consumir a escondidas, les prohibió beber ron mientras estuviesen trabajando y evitó una riña tumultuaria originada por una discusión sin sentido. El teniente coronel Carvajal lo dejaba hacer, confiado en las habilidades de Pedrín para tratar a los muchachos, como éste los llamaba. Enfundado en la gruesa capa de lona, arrellanado en el asiento del jeep que conducía el propio Pedrín, lo miraba complacido desplegar su actividad. Profiriendo un grito allí donde resultara necesario, llamando a solas al promotor de algún conflicto y hablándole en voz baja o acercándose a los morosos que detenían el trabajo. Cesaron las lluvias de improviso y un sol grande manchado de líneas púrpuras y reflejos multicolores apareció en el horizonte en compañía del cielo diáfano y tranquilo. El agua corría por las acequias naturales, yendo a desembocar en arroyuelos tributarios del río Mayor, encrespado e impetuoso. Desde una elevación Pedrín, con los brazos cruzados detrás de la cintura, comentaba con Carvajal las pérdidas ocurridas en los corrales. Muy pronto empezaron a derivar la conversación hacia asuntos más íntimos y le habló con franqueza al teniente coronel. Consideraba urgente ausentarse unos días a pesar de la situación de desastre existente en la unidad militar. En la ciudad aún predominaba el olor a tierra húmeda cuando Pedrín bajó del camión. Echó a andar con pasos lentos y pesados, no tanto por el cansancio sino para evitar el crujir de las botas que, todavía empapadas en agua, al rozar con la piel producían un ruido incómodo. Llegó a su casa y encontró a los hermanos dispuestos a la algarabía, arrebatándose juguetes inservibles, acabados de levantar y semidesnudos todavía. La madre, desde la cocina, le comentó con desgano que se le hacía tarde para el trabajo y se alegraba que él hubiese llegado. «Así conversas un rato con tus hermanos», concluyó la madre su parloteo y escuchó la caída de un líquido en una vasija metálica. Mientras tanto Pedrín trata de concentrarse en los detalles que no debe olvidar pero los niños saltan de un lado hacia otro gritando mientras lanzan los desechos juguetes contra el piso. El pañuelo, Dios mío, ¿dónde lo pusieron? Mamá con su maldita costumbre de esconderlo todo, desde los orinales hasta los litros de leche. Aquí tampoco, ni en esta caja de cartón, maldita sea. Cállense ya. Les grita a los hermanos. Después de encontrar el pañuelo, debía pensar en el pulido de los zapatos. Ya no había tiempo para ir donde el limpiabotas. Los niños salieron a corretear al patio mientras un perro manso los saludaba con ladridos de alegría y él al fin pudo concentrarse unos instantes. Estos malditos zapatos, con más cuarteaduras en las suelas que un terreno reseco. Y el agujero en la puntera nunca se lo había notado, ¿qué le vamos a hacer? Esconderé este zapato detrás de una pierna. Cuando la madre vino desde la cocina con una taza de café humeante que puso en las manos de Pedrín, se quejó de todas las dificultades por las que decía estar atravesando. ¿Dónde tú vas tan bien vestido? Preguntó de improviso, como dándose cuenta de que Pedrín no la estaba escuchando. Él observó sus zapatos tratando de verse a sí mismo y comprobar si efectivamente era elegante la indumentaria. Movió los hombros hacia arriba y contestó. A encontrarme con mi novia. Ella no podía creerlo. Pedrín apenas les dedicaba unos minutos. Se sentía triste en aquella soledad. «Muchachos», gritó, mirando en dirección al patio y los 4 chiquillos corrieron hacia ella, prendiéndose de su vestido alborozados.
Pedrín sale, aprovechando que su madre está entretenida con los niños. Me siento ridículo con esta ropa tan deslavada y sobre todo, con señales de no haberme pertenecido cuando fue nueva. Jamás me había sucedido que las manos me sudaran, ni cuando fui a disparar por vez primera y temía que el fusil rebotase y me matara. Camina despacio por la calle, absorto en sus ideas, sin advertir que muchos lo miran al pasar, pues mueve los labios y gesticula constantemente. Déjame volver a revisar el dinero. 3, 4, 5 y por acá, un menudo. Cruza una esquina y siente que el aire marino le refresca el cuerpo. Si pudiera entenderse con el padre. Papá es muy obsesivo. Eso no te conviene, no te juntes con los del barrio, no te acuestes con las mujeres que van a los hoteles en busca de extranjeros. Siempre con un no en la boca, como si le preocupara tanto mi vida. Al rato, pasa por la zona donde el olor a marismas le hace sentir asco. Varios obreros trabajan en una construcción de muchas plantas y él se detiene un momento, pensando en lo confortable que resultaría la luna de miel en un hotel como este. Cuando Pedrín llega al restaurante de la playa, siente como su corazón late apresurado al ir ascendiendo la escalinata que lo conducirá a la puerta de cristales. Meses atrás, la entrevista que pudo haber sostenido en la mesa del fondo con Cándida Moreno en presencia de Pedro Garandel se vio frustrada por una tormenta similar a la que acababa de azotar la región. La brisa del mar lo despeina y se arregla el cabello antes de llegar donde el capitán del restaurante, vestido con un traje oscuro y elegante, le cierra el paso con su cuerpo. ¿Qué desea? Le pregunta con una especie de fastidio en la voz. ¿Usted no sabe que desde ayer todo lo que se consuma aquí hay que pagarlo con divisas? Pedrín advierte que la rabia comienza de ganarlo pero se contiene. No es conveniente para la salud ni para la opinión que se forman de uno los demás protestar continuamente. Viene a su memoria como un recuerdo fugaz aquel conflicto con el que es hoy su protector. El teniente coronel Carvajal lo había tratado indiferente cuando siendo él un soldado fue a recomendar un punto de guardia más efectivo durante la vigilancia de los corrales y a partir de ese momento se convirtió en un rebelde. Protestaba por los frijoles duros o muy blandos, por la suciedad de los baños, por los horarios nocturnos de guardia tan continuados que le correspondían, por la cantidad de terreno a deshiervar. Pensando en aquellos días que logró salvar convenciéndose de que mientras él luchaba porque no se perdieran los animales que servían para alimentar a sus compañeros, ellos no se cansaban de incomodarlo con sus críticas y apodos, decidió hablarle al del traje en tono comedido. Estoy invitado por la hija de Gustavo Moreno. Me espera en la mesa del fondo. La mención del apellido surte el efecto esperado, porque el hombre del traje suaviza la expresión y hasta se permite una broma que Pedrín finge no escuchar. En otras circunstancias le hubiese virado la nariz de un puñetazo a este barril con piernas. Empuja la puerta y en la mesa del fondo descubre a la muchacha que los saluda sonriente imitando con la mano el vuelo de un pájaro. Ya huele su perfume de jazmines y de rosas. Imagina que dentro de pocas horas volverá a ser dueño de su hermosura y esta vez se propone que sea para siempre. Capítulo 7, segunda parte. Años después, la vida no había transcurrido para Cándida Moreno como ella la había soñado. Ya su padre no viajaba a París ni a Estocolmo y sobrevivía como empleado subalterno en uno de los hoteles construidos en la playa por un convenio con la Canadian and Caribbean Corporation, y Trinidad había acabado por perder la hermosura de su cuerpo. Aquella tarde de un final de año, Gustavo había venido a buscar a su hija porque le inquietaba que viviese allí, en 2 habitaciones a medio construir, y con el piso rugoso. Ella fue hacia la cuna donde lloraba el niño y antes de cargarlo en brazos estiró las cobijas. Me avergüenza verte en la situación en que vives, en medio de las más crueles vicisitudes. Y todo por seguir a un hombre que no te merece en ningún plano. Cándida caminó hasta la pequeña mesa donde en una desordenada mezcolanza se unían alimentos sin cocinar y vasijas, algunas con huellas de tizne o de grasa. También me entristece, continuó el padre, melancólico. Sobre todo, cuando alguno de mis antiguos compañeros de la empresa que dirigí se encuentra conmigo. Y para ofenderme, me insinúa haberte visto. Así nada más, que te ha visto. Él imaginaba el resto de la escena. Su única hija, antes tan atractiva, ahora condenada a empujar solitaria el coche con el niño dentro, cargada de bolsos esperando en una cola interminable a que le correspondiese el turno para comprar una mercancía que podía agotarse de inmediato. Ella prendió el pequeño reverbero haciendo equilibrio para no estropear al niño, colocó una coladera en el borde de un pequeño jarro agregando leche de otro más grande. Me da rabia, exclamó Gustavo Moreno golpeando con un puño cerrado la palma de la otra mano.
Mientras ese individuo al que llamaba su marido, Pedrín Garandel, andaba caminando quién sabe por cuáles derroteros, despierto toda la noche al lado de un teléfono en la unidad militar o cazando jovencitas tiernas, su hija aquí desvelada, pensando en él o atendiendo al niño que había aparecido en el mundo con la marca del sufrimiento en la frente. Cándida hizo un esfuerzo para no contestar de manera ofensiva a las virulentas palabras del padre. Sopló la llama azulosa y ocupó una silla desequilibrada junto al padre, quien se volvió para contemplar con ternura al nieto que, ávido, bebía la leche. Ella iba meditando en silencio lo que decía ahora el padre, mientras observaba que todo su pelo había acabado por encanecer. Admitía que no fue por falta de consejo que había cometido el error de unirse a un hombre que pensaba más en las obligaciones con los de la calle que en los deberes para con la familia. Tanto él como Trinidad habían tratado de persuadirla, de convencerla que no podría ser feliz al lado de una persona cuyos intereses no estaban en correspondencia con los suyos. «¿Puedes cargar al niño, papá?», rogó Cándida aprovechando unos instantes de silencio de Gustavo. Mientras el abuelo jugaba con el niño, haciéndole carantoñas y simulando lanzarlo al aire, divirtiéndose con sus risotadas de contento, ella aprovechó para enjuagar el biberón y fregar algunas vasijas cuyas paredes tenían costras de alimentos endurecidos. «Ahora escúchame a mí, papá», se acercó la muchacha secándose las manos con el delantal. Gustavo dejó de lanzar al niño, sobresaltado con el tono de tragedia con que había hablado su hija. Colocó al pequeño a horcajadas en una pierna y comenzó a moverla de arriba abajo suavemente. No resultaba tan fácil como él pensaba abandonar a aquel hombre que se había convertido en su obsesión. Más que amarlo, lo idolatraba. Quería a Pedrín por encima de todo, no iba a ocultárselo. Tan grande era la felicidad que sentía al hallarse en compañía suya, que si por recuperarlo para ella sola tuviese que entregarle su alma al diablo, no vacilaría. La muchacha llevó el delantal a los ojos y el padre hizo ademán de ponerse en pie, pero se detuvo cuando el nieto rompió a llorar. Entonces continuó moviendo la pierna. No le importaba aquella estrechez en que vivía, ni haberse visto obligada a trabajar para contribuir al sostén de la casa, pues por cierto el alquiler que pagaban era abusivo a pesar de que aquellas habitaciones pertenecían al mejor amigo de su suegro. También le dolía verse envuelta en el torbellino diario de un ómnibus que la mayor parte de las veces no se detenía donde ella esperaba, las tareas aburridas y agotadoras en la oficina, el regreso apresurado en horas de la tarde con la incertidumbre siempre de qué cocinar y la recogida del niño para cumplir las obligaciones domésticas antes de ir a la cama y al día siguiente recomenzar el agotador ciclo de la vida, como si fuese una oveja que llevan al matadero. Gustavo detuvo las mecidas del somnoliento niño yendo a colocarlo suavemente en la cuna. Fue acercándose con pasos cansados a la hija, tomó una de sus manos y le acarició el pelo como hacía cuando era pequeña. «Lo único que me duele, papá, es haber descubierto la traición». «Cálmate niña mía, no llores», dijo el padre. Le indignaba el descaro de Pedrín cuando los encontró juntos al presentarle a la tal Rosina como su secretaria. Había sentido rabia en ese instante y olvidando todas las reglas de convivencia que le habían enseñado ellos desde niña los escupió en la cara a los dos. El padre la acariciaba sin dejar de rogarle que no continuara llorando. Ella recostó la cabeza en su hombro mientras sollozaba y se quejaba con palabras que destilaban amargura. Haber dedicado sus mejores años a Pedrín, para que ahora todo viniese a terminar de una manera tan absurda y triste. Quisiera pensar que se trata de una pesadilla o de un error suyo. Nunca existió el momento en que venía emocionada por haber conseguido un buen regalo para Pedrín por el día de su cumpleaños y lo vio detener el jeep en la intersección. La mujer que lo acompañaba y lo besó cuando se bajaba era hermosa, quizás más hermosa que ella. «Calla, por favor, hija mía», le dice el padre colocando dos dedos en la boca de Cándida. Ella levanta la cabeza y sopla la nariz con el delantal. «Entonces, ¿te vas conmigo?». Cándida Moreno lo mira a los ojos. Siente deseos de abandonar aquel capricho de reconquistar el amor de un hombre que intuye no pertenece a su mundo. Al menos, al que le aseguraban sus padres cuando era una jovencita que un día existirá. Sin embargo, cree haber nacido para sufrir por las trágicas pasiones que la acompañan desde siempre.